Buenas, amigos de la vida, una vez más, con psicoanálisis, respuesta necesaria. Como bien les he prometido, hoy seguimos en los comienzos del desarrollo mental, pero entramos en el desarrollo de los instintos. Algo muy fascinante que nos va a preparar, como les dije, para las primeras etapas del desarrollo del niño, de nosotros. Bien, vamos a ver qué son los instintos y comencemos. Freud sugirió la conveniencia de distinguir dos géneros de excitación. Uno es el que provocan los estímulos externos, los perceptivos, los discontinuos, y el otro es el que surge de los continuos estímulos instintivos del interior del organismo. Creo que esto ha sido algo muy interesante en el desarrollo de la especie humana, en su formación psicológica. Es decir, poder entender que estamos expuestos a estímulos externos y a estímulos instintivos del interior del organismo. Esto es bien básico e interesante y muy importante que no se nos olvide. Pero esta afirmación requiere una consideración más detallada. Todas las percepciones, todos los estímulos sensoriales, ya sea que se originen dentro o fuera del organismo, tienen un carácter de provocación. Provocan cierto impulso hacia la acción. En los tipos arcaicos de percepción, esta vinculación con la motilidad tiene, como ya se ha destacado, un carácter más claro que el que tendrá más adelante. La intensidad del impulso varía con los diferentes estados físicos del cuerpo. El alimento tiene un significado variable para el individuo, según que esté hambriento o satisfecho. Esto vale también para los estímulos sexuales. Solo las condiciones físicas que determinan el impulso, el quimismo del cuerpo y no los estímulos sensoriales tienen derecho a la denominación de fuentes de los instintos. Subrayamos, solo las condiciones físicas que determinan el impulso, el quimismo del cuerpo y no los estímulos sensoriales tienen derecho a la denominación de fuente de los instintos. Toda percepción, sea interna o externa, da origen a cierto impulso hacia la acción. En ciertas condiciones somáticas específicas, estos impulsos adquieren el carácter de pulsaciones instintivas urgentes. Muchas son las expresiones contradictorias que se descubren a primera vista sobre la esencia de los instintos, tanto en los escritos de Freud como en la literatura psicoanalítica en general. Primeramente, el instinto es explicado como la medida de la exigencia que pesa sobre la psique a consecuencia de su vinculación con el cuerpo. Un estado urgente de tensión, producido químicamente y manifestado a través de un estímulo sensorial, tiene que hallar su descarga. Este concepto resulta muy esclarecedor, dado que se halla en consonancia con el esquema del reflejo como base de todas las funciones psíquicas, y se advierte claramente que es este concepto de los instintos el que permitió al psicoanálisis asentarse sobre una base biológica. En el mismo pasaje a que nos referimos, Freud llama al instinto concepto limítrofe entre lo psíquico y lo físico. Los fenómenos de los instintos pueden ser enfocados en su aspecto físico, cuando consideramos la fuerza del instinto, así como pueden ser considerados en el aspecto psíquico cuando examinamos la pulsión y los fenómenos psicológicos resultantes. En otro pasaje, los instintos son llamados fuerzas místicas,
cuyo modo de actuar investigamos sin conocer nada acerca de su existencia. Esto parece extraño, ya que el psicoanálisis trata de eliminar todo lo que sea místico. Lo que se quiere decir es que nos damos cuenta de que experimentamos los impulsos y actos instintivos, pero nunca del instinto. Implica un asunto sumamente discutible el establecer en qué consiste la unidad de un instinto. La definición habrá de variar según sea la clasificación que se aplique, es decir, según sea que se tome como criterio principal el fin, el objeto o la fuente del instinto. De ahí la necesidad de definir estos conceptos. Señores, el fin de un instinto es su satisfacción. Y para ser más precisos, el acto estrictamente específico de descarga que elimina el estado físico de excitación y origina con ello la satisfacción. El objeto de un instinto es aquel instrumento por el cual el instinto puede alcanzar su fin. La fuente de un instinto es el estatus físico-químico del organismo a causa del cual un estímulo sensorial produce una excitación. ¿Qué instintos deben distinguirse y cuántos? Es cosa que depende de qué sea el fin, el objeto o la fuente, lo que se prefiere tomar como base de clasificación. En términos de fin u objeto podrían describirse un número infinito de instintos. Los psicoanalistas saben, sin embargo, cuán fácilmente intercambiables resultan ser los objetos y los fines. Es precisamente por este hecho que resulta paradójico atribuir a Freud la opinión de que los instintos constituyen patrones rígidos, enteramente inalterables. La clasificación preferible, por lo tanto, sería lo que se hiciera de acuerdo con la fuente. Aquí es donde la fisiología, desgraciadamente, nos depara una decepción. Las fuentes instintivas son un problema puramente fisiológico y en este terreno nuestros conocimientos son aún deficientes. A despecho de esta insuficiencia pueden distinguirse decididamente dos categorías de instintos. La primera categoría está constituida por ciertas necesidades físicas sencillas que ofrecen de paso el mejor modelo en cuanto se refiere al curso seguido por un instinto. Determinadas alteraciones somáticas del cuerpo dan lugar a ciertas sensaciones de carácter urgente. Esta urgencia precipita un acto específico que elimina la alteración somática, produciendo el relajamiento. El carácter de la pulsión resulta especialmente visible cuando el curso normal se ve obstaculizado. Ejemplos de esto son la respiración, el hambre, la sed, la defecación, la micción. Repito, ejemplos de estos son la respiración, el hambre, la sed, la defecación, la micción. Dado que la satisfacción de estas urgencias es vital, los actos respectivos solo pueden ser postergados por un tiempo muy corto y su finalidad no puede ser alterada. En consecuencia, difícilmente puede haber un carácter de variabilidad en esta clase de instintos, que para la psicología tienen una importancia relativamente mínima. La suposición de que es la disminución del nivel de la excitación, es decir, el relajamiento, lo que es experimentado por el yo como placer, puede verificarse fácilmente en el caso de estos instintos. El reconocimiento del segundo grupo como una unidad coherente solo fue posible gracias a la investigación psicoanalítica.
En el grupo de los instintos sexuales es, en contraposición a los imperiosos instintos de que acabamos de hablar, los instintos sexuales, cuando no pueden ser gratificados en su forma original, tienen la capacidad de cambiar, de alterar su objeto o su fin, o de someterse a la represión de parte del yo, para reaparecer más tarde de diferentes maneras y bajo diversos disfraces. Bien, bien. Todavía se oye repetir aquel reproche tan difundido que se hace a Freud de que todo lo explica como sexual. Esta afirmación se halla muy lejos de ser aceptada, ya que Freud reconoce otros instintos además de los sexuales. Pero es cierto que Freud explica como sexuales muchos fenómenos a los que antes no se atribuía ningún vínculo con lo sexual, y en especial la neurosis. Freud reconoce que la sexualidad humana no se limita de ningún modo a los impulsos o actos que de una manera más o menos directa conducen al coito, y admite el campo de la sexualidad infantil. Esta es una de las bombas que dirigieron contra Sigmund Freud, por supuesto sin entender realmente su profundo trabajo. Hoy es un hecho ampliamente conocido el que en los niños se manifiestan numerosos tipos de conducta instintiva que por su contenido son idénticos a las pulsiones que en los individuos perversos ocupan el lugar de la sexualidad normal. Vamos a ir bien entendiendo esto y es un punto que quiero destacar. Hoy es un hecho ampliamente conocido el que en los niños se manifiestan numerosos tipos de conducta instintiva que por su contenido son idénticos a las pulsiones que en los individuos perversos ocupan el lugar de la sexualidad normal. Claro, va a ser muy interesante trabajar después el mundo de las perversiones, que es una verdadera llaga de dolor desde el punto de vista de la comprensión. Es difícil, en efecto, hallar niños en los que no se observen manifestaciones de esta índole. Parece por todo ello menos apropiado el plantear hoy la cuestión acerca de si existe una sexualidad infantil que esta otra. ¿Cómo es posible que un fenómeno tan evidente como la sexualidad infantil no se haya advertido antes de Freud? Esta asombrosa omisión constituye uno de los mejores ejemplos de represión. Lógico. Elemental, Watson, diríamos, ¿no? ¿Por qué da Freud el nombre de sexuales a estos fenómenos infantiles? En primer lugar, porque constituyen el terreno propicio de donde surge más tarde la sexualidad del adulto. Segundo, porque todo adulto que de una u otra manera ve bloqueada su sexualidad recae en la sexualidad infantil como un sustituto de aquella. Tercero, porque el niño experimenta su sexualidad con las mismas emociones con que el adulto siente la suya. Y cuarto, porque los fines de estas pulsiones son iguales a los que pueden observarse en los adultos perversos, y nadie ha pensado jamás que las perversiones pudieran ser otra cosa que fenómenos sexuales. Es probable que los instintos sexuales tengan una base química común. El estudio de las hormonas nos ha enseñado algunas cosas acerca de las fuentes de la sexualidad. Pero nuestros conocimientos actuales distan de ser suficientes. Ciertos cambios químicos en el cuerpo producen estímulos sensoriales en las zonas erógenas, originando impulsos de carácter especialmente urgente y exigiendo actos
que conducen a modificaciones en el lugar de la estimulación. La base fisiológica de los impulsos sexuales es comparable a los hechos fisiológicos que provocan sensaciones tales como el prurito o las cosquillas. Las picaduras de insectos o ciertos estados fisiológicos internos producen modificaciones químicas que dan lugar a estímulos sensoriales en la piel, los que a su vez originan sensaciones de una índole especialmente urgente. Se produce así el impulso de rascar, y el acto de rascar conduce a una modificación en la fuente. Sin embargo, si bien el hecho de rascar puede deber su eficacia al cambio que produce en la afluencia de sangre al área del prurito, surge la impresión de que constituye el remanente biológico de un reflejo mucho más profundo, que es también de importancia básica para las descargas sexuales. El reflejo de librarse de los órganos que crean sensaciones perturbadoras. La autonomía de la cola en los lagartos muestra esta tendencia biológica en su alcance más cabal. Autotomía de la cola. La autotomía de la cola en los lagartos muestra esta tendencia biológica en su alcance más cabal. Más tarde este reflejo puede degenerar en la idea de, entre comillas, eliminar rascando el área de la piel afectada por el prurito, y probablemente también en la idea de una descarga que deshinche la tensión sexual. La debida valoración del concepto de autotomía demuestra el carácter relativo del contraste entre satisfacción de un instinto y defensa contra un instinto. El reflejo autotómico puede ser la raíz común del acto instintivo y la defensa contra el acto instintivo. Más adelante, los actos sexuales se hacen mucho más complicados, pero en última instancia, los mecanismos actuantes siguen encuadrados en el mismo marco. Durante la pubertad, los diferentes impulsos de la sexualidad infantil se funden en un armonioso conjunto. La sexualidad del adulto, pero este cambio se halla sujeto a diversas perturbaciones. A causa de las ansiedades y otras experiencias del niño, ciertos componentes pueden ofrecer resistencia a esa fusión. Los componentes reprimidos de la sexualidad infantil, especialmente, continúan inalterados en el inconsciente. Cuando la persona adulta más tarde experimenta un desengaño sexual, tiende a recaer en la sexualidad infantil. El resultado es que los mismos conflictos que bullían alrededor de su sexualidad en la infancia vuelven a ser también reactivados. Yo les digo muchas veces con esta nueva frase, amigos de la vida, de paso a paso, pero disciplinadamente apurados, y es que tenemos que ir aprendiendo rápidamente, pero tenemos que ir paso a paso, porque diríamos, crucigrama es necesario tener bases y después poder hacer los lógicos análisis que muestra la lógica económica de las psiques humanas que nos plantea el psicoanálisis. De todas maneras, tenemos que entender y estar muy claros que todo este camino tiene un fin. El fin de comprender toda la cuestión intrapsíquica y todos los fenómenos que tenemos nosotros en nuestro desarrollo mental y en el desarrollo de los instintos.
pero todo esto que va a traer, poder tener la mayor salud mental, eliminar la mayor cantidad de bloqueos y la mayor cantidad de regresiones a etapas anteriores. Esto de ir entendiendo la sexualidad infantil va a ser posteriormente extremadamente importante para entender muchos fenómenos actuales. Amigos de la vida, seguiremos en la próxima. Venimos con la clasificación de los instintos. Vamos a irnos metiendo en estos ciclos y capítulos de los instintos para poder llegar a las etapas del niño desde el punto de vista psicoanalítico. Que pasen muy buenas tardes, noches y días, y recuerden que aquí en Psicoanálisis, Respuesta Necesaria, queremos verdaderamente abrir un continente misterioso que es quién es usted, quién soy yo, quiénes somos nosotros y quiénes somos todos. Muy buenas tardes, amigos de la vida, y seguimos trabajando. Muchísimas gracias a todos.